Julio César, la historia completa detrás de Veni, Vidi, Vici. Veni, Vidi, Vici. 3 palabras que han resonado a lo largo de los siglos. Pero ¿cómo algo tan breve puede tener un impacto tan duradero? Pronunciadas por Julio César, uno de los más grandes líderes de la historia, estas palabras no solo reflejan una victoria militar, sino una filosofía de vida, un resumen de su genio político y estratégico. Hoy vamos a desentrañar la verdadera historia detrás de esta frase inmortal. Hablaremos de la campaña en la que César la utilizó, pero también del hombre detrás de ella, y de cómo estas palabras encapsulan su vida, su ambición y su legado. Prepárate para un viaje épico en la historia antigua. La juventud y los primeros años de Julio César. Antes de explorar Veni, Vidi, Vici, necesitamos retroceder en el tiempo y conocer los orígenes de Julio César. Nacido en el año 100 a.C., en una familia patricia que había perdido parte de su influencia política, César no parecía destinado al poder absoluto desde el principio. Su familia, los Julios, trazaban su linaje hasta Venus, la diosa del amor y la belleza, lo cual, en la mitología romana, les otorgaba un aura de prestigio. Sin embargo, en el ámbito político, los Julios habían perdido gran parte de su relevancia. A lo largo de su juventud, César fue testigo de las luchas de poder que sacudían la República Romana. Las disputas entre las facciones populares, lideradas por figuras como Cayo Mario y los optimates, defensores de la aristocracia tradicional, dividían el Senado y a la sociedad romana. César, sobrino político de Mario, aprendió a navegar entre estas tensiones desde temprana edad. Esta habilidad política, sumada a su ambición personal, serían clave en su ascenso posterior. Durante sus primeros años, César decidió que la carrera militar sería su trampolín hacia el poder. Sabía que, en una Roma que glorificaba a los generales victoriosos, las conquistas militares eran el camino hacia la fama y la influencia. Sirvió en campañas en Asia Menor y Hispania, demostrando una gran habilidad táctica y obteniendo importantes victorias que consolidarían su reputación. La República Romana, en crisis, para el siglo I a.C., la República Romana enfrentaba una serie de crisis que amenazaban con destruir su sistema político. La expansión de Roma había traído consigo enormes riquezas, pero también desigualdad y tensiones internas. Los aristócratas acaparaban tierras y recursos, mientras que la plebe, los ciudadanos comunes, sufrían el impacto de las guerras prolongadas y las políticas de exclusión económica. El Senado estaba dominado por una élite conservadora que no deseaba ceder el poder a las nuevas figuras emergentes. El pueblo romano, por su parte, buscaba líderes que prometieran reformas y una mayor distribución de la riqueza. En este contexto, figuras como Julio César se perfilaban como los campeones del cambio. Aunque César pertenecía a la nobleza, siempre supo presentarse como un defensor de la causa popular. Esto le granjeó enemigos en el Senado, pero también le aseguró una base de apoyo popular crucial. Para sortear los peligros de la política romana, César formó una alianza secreta con Pompeyo y Craso, creando lo que hoy conocemos como el primer triunvirato. Juntos estos 3 hombres dominarían la política romana, cada uno con sus propias ambiciones y sus propios intereses. Sin embargo, estas alianzas nunca estaban destinadas a durar. La ambición de César pronto lo llevaría a enfrentarse no solo a sus enemigos en el Senado, sino también a sus antiguos aliados, las conquistas de la Galia. La primera gran prueba de Julio César llegó con la conquista de la Galia, una vasta región al norte de Roma que hoy cubre gran parte de Francia y Bélgica. Entre los años 58 y 50 a.C.,
César lideró una serie de campañas que no solo le otorgaron un inmenso prestigio militar, sino también enormes riquezas y una legión de soldados completamente leales a él. Una de las batallas más legendarias de esta campaña fue la batalla de Alesia, donde César, con un ejército relativamente pequeño, rodeó y venció a Vercingétorix, líder de la resistencia gala. Esta victoria fue el clímax de su campaña en la Galia y consolidó su posición como el general más talentoso de Roma. Pero también comenzó a sembrar miedo entre sus rivales políticos. ¿Era posible que un hombre con tanto poder militar pudiera desafiar al mismísimo Senado? Con la conquista de la Galia, César acumuló un poder inmenso. No solo había extendido las fronteras del Imperio Romano, sino que había demostrado ser un líder carismático capaz de obtener la lealtad inquebrantable de sus tropas. Fue durante esta etapa que César comenzó a ver más allá de las fronteras de Roma y a soñar con algo más grande que ser simplemente un general. Quería gobernar Roma, la guerra civil y la marcha sobre Roma. El éxito de César en la Galia lo colocó en una posición peligrosa. Se había ganado muchos enemigos en Roma. El Senado, temeroso de que César fuera demasiado poderoso, le ordenó que disolviera su ejército y regresara a Roma como un ciudadano común. Pero César no estaba dispuesto a obedecer. En el año 49 a.C., en un acto de desafío sin precedentes, cruzó el río Rubicón con sus tropas, una acción ilegal que significaba la declaración de guerra contra el propio Senado. Esto marcó el comienzo de la guerra civil entre César y Pompeyo, su antiguo aliado. Aunque Roma había vivido numerosas guerras externas, pocas eran tan devastadoras como los conflictos internos. Durante varios años, las tropas de César y Pompeyo se enfrentaron en todo el Mediterráneo, culminando con la derrota definitiva de Pompeyo en la batalla de Farsalia. Egipto y la relación con Cleopatra. Tras la victoria sobre Pompeyo, César persiguió a su antiguo rival hasta Egipto. Allí, sin embargo, encontró algo mucho más interesante que un fugitivo: la reina Cleopatra. Egipto, una de las civilizaciones más antiguas y ricas del mundo, estaba sumido en sus propios conflictos, y Cleopatra, buscando consolidar su poder, vio en César la oportunidad perfecta para asegurar su trono. Lo que siguió fue una de las relaciones más fascinantes y polémicas de la historia antigua. Cleopatra no solo era una reina, sino una mujer excepcionalmente inteligente y carismática. Juntos ella y César formaron una alianza política y personal que les beneficiaba a ambos. Para Cleopatra, César representaba la oportunidad de mantener Egipto independiente bajo su control. Para César, Cleopatra era la llave para consolidar su influencia en Oriente y asegurarse una fuente estable de riqueza y recursos. La rebelión de Farnaces II y la rápida victoria en Cela. Pero no todo era política y alianzas románticas. Mientras César estaba en Egipto, un nuevo conflicto estalló en el norte, en la región del Ponto. Farnaces II, hijo del famoso enemigo de Roma, Mitrídates VI, había aprovechado el caos en Roma para rebelarse y retomar territorios perdidos. Era una amenaza directa a la autoridad romana en Asia Menor, y César, siempre decidido a mantener el control, no dudó en tomar medidas inmediatas. Aunque la mayoría de sus tropas estaban dispersas, César reunió un pequeño ejército y se dirigió al Ponto, decidido a derrotar a Farnaces rápidamente. Y así lo hizo. La batalla de Cela, en el año 47 a.C., fue un enfrentamiento breve, pero decisivo. En un solo día, César destruyó el ejército de Farnaces, asegurando la estabilidad de la región. El impacto de Beni, Vidi, Vici. Tras su victoria, César envió un breve mensaje al Senado. Beni, Vidi, Vici.
Estas tres palabras, que significan vain, vi, vencí, eran un resumen perfecto no solo de su victoria en Cela, sino también de su enfoque hacia la vida y la guerra. Rápido, decisivo y eficiente, César dejaba claro que nada ni nadie podía detener su avance. Este mensaje no era solo una declaración de victoria, era un desafío a todos sus enemigos en Roma. Veni, vidi. Vici simbolizaba el hecho de que César no solo derrotaba a sus enemigos, sino que lo hacía con una rapidez que desconcertaba a todos. Era un líder que actuaba antes de que sus oponentes siquiera pudieran reaccionar. El legado de César y la frase Veni, vidi, vici en la historia. Veni, vidi. Vici es una frase que ha perdurado por siglos, no solo como un símbolo de victoria, sino también como una manifestación del espíritu indomable de un líder. Julio César no fue solo un conquistador, fue un hombre que transformó Roma y dejó un legado que aún hoy seguimos discutiendo y admirando. La rapidez y la determinación que encapsulan estas tres palabras siguen siendo una fuente de inspiración. Desde líderes militares hasta políticos, Veni, vidi, vici ha sido utilizado para simbolizar no solo la victoria, sino la capacidad de superar obstáculos con velocidad y decisión. Es un testimonio de cómo una simple frase puede convertirse en un faro de ambición y éxito. Así que la próxima vez que escuches estas palabras, recuerda que detrás de ellas hay una historia de conquistas, ambición y un hombre que cambió el destino de Roma para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo video.